Hola, ¿qué tal? Bendiciones y buenas noches. Te damos la bienvenida y declaramos bendición sobre ti que estás viendo esta transmisión en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales, el Rey Jesús, Campeche. Hoy queremos declarar una palabra de vida, pero antes que todo y antes que cualquier cosa, queremos agradecer a nuestro Dios por este tiempo, por el privilegio que Él nos da de compartirte esta palabra, de compartir este tiempo, golpeando los aires, golpeando la atmósfera, declarando una palabra de poder, declarando libertad sobre esta generación. Hoy queremos bendecir a cada familia que nos está viendo. Hoy declaramos que la gracia de Dios no va a parar. Declaramos que lo que Dios empezó en tu vida, que lo que Dios empezó en nuestras vidas, continuará. El mismo Dios que un día nos sacó de nuestra casa, ese Dios que nos sacó de nuestra parentela, como lo hizo con Abraham, de nuestra tierra, ese mismo Dios va a proveer sabiduría, favor y gracia en cada una de las cosas que vayamos viviendo. Te damos la bienvenida y te agradecemos en nombre de Red de Ministerios Sobrenaturales por estar con nosotros compartiendo esta tarde de tabernáculo, lunes 6 de julio. Declaramos que esta semana va a ser una semana de bendición. Declaramos que cada petición que nosotros hablemos en este tabernáculo, nos ponemos de acuerdo con su palabra, porque dice que los ojos de Dios están sobre nosotros y sus oídos están atentos a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Vamos a iniciar con esto. Vamos a iniciar con un Ezequiel 22:30. Pero quiero iniciar leyendo Ezequiel 22 desde el 26. Ezequiel 22 desde el 26. Y dice así: pongan mucha atención, porque antes de desatar esta palabra necesitamos saber y conocer la palabra, que es eficaz, que es viva y que es más cortante que toda espada de dos filos. Recuerda, la Biblia dice y establece que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Yo y mi casa nos hemos dispuesto esta tarde noche a hacer bendición para ti, a ser bendecidos, a recibir una palabra fresca de parte de Dios, una palabra de rompimiento, una palabra de libertad y una palabra de transformación. Recuerda que cuando le adoramos, cuando oramos, somos transformados a su imagen. Y dice así en Ezequiel 22:26: tus sacerdotes no respetan mi ley, ni nada de lo que para mí es sagrado. No distinguen entre lo que es mío y lo que es de ellos, ni entre lo que me gusta y lo que me disgusta, dice Dios. Me desobedecen al no adorarme en sábado, que es mi día especial. Tus gobernantes siempre están dispuestos a matar y a eliminar gente con tal de hacerse ricos. Parecen lobos que se presa. Tus profetas creen que pueden engañarme. Aseguran hablar de parte mía y repetir mis propias palabras, pero eso es mentira. Lo único cierto es que yo nunca les he hablado. Los ricos son injustos, roban y asaltan a los pobres, maltratan a los necesitados y se aprovechan de los extranjeros refugiados. Y aquí viene, dice Dios: yo he buscado entre ellos a alguien que los defienda, alguien que se ponga entre ellos y yo, y que los proteja como una muralla, alguien que me ruegue por ellos para que yo no los destruya, pero no he encontrado a nadie. Así dice Dios. Dios le dice al profeta Ezequiel en el capítulo 22:30: he buscado quien se ponga en medio de ti y de mí, en medio de esa generación y de mí, para que yo no los destruya. Y te quiero hablar rápidamente igual del carácter de nuestro Dios, rápidamente, bíblicamente y escrito tal cual como está. Recuerda a los israelitas cuando salieron de Egipto. Ellos renegaban, ellos murmuraban de Dios, que le faltaba agua, que le faltaba pan, que querían carne, mas sin embargo Dios nunca paró de suplir sus necesidades. Moisés estaba intercediendo de continuo entre Dios y los israelitas y entre el pueblo de Israel. Por eso esta noche nosotros hemos decidido ponernos en, como se dice acá, en medio del camino delante de Dios y pedirle a Dios que supla cada necesidad, que rompa cadenas, que sane, que restaure, que dé vida, que provea,
que dé vida sobreabundante sobre cada familia, sobre cada persona. Hoy declaro que los cielos se abren a nuestro favor. Declaro que todo lo que Dios ha preparado para nosotros hoy es desatado en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy declaramos favor, declaramos gracia, declaramos que no hará falta nada absolutamente en nuestra vida. No hará falta la misericordia de Dios. No hará falta su favor, no hará falta su gracia. Así, de esa misma manera, hoy queremos bendecir a cada persona que se encuentra pasando una situación de enfermedad, una situación económica, una situación de confusión, una situación de alguna atadura que esté operando en la vida. Hoy declaro libertad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice su palabra que los apóstoles Pedro, Juan, andaban desatando al Espíritu Santo a través de la imposición de manos aquel día, y Simón, un mago, un brujo, un hechicero, vio lo sobrenatural de Dios a través de la vida de los apóstoles, y él le dijo a Pedro y le dijo a Juan: yo quiero lo que ustedes tienen. ¿Cuánto quieren que yo les pague? Pedro le dijeron: estás en tinieblas. Aquí viene la clave. Estás en tinieblas y en prisiones de oscuridad porque ignoras el poder sobrenatural de Dios, que no se compra con dinero, no se compra con algo material. El poder sobrenatural de Dios viene a través de una búsqueda, a través de una fidelidad, integridad, una comunión con Él. Yo declaro sobre cada persona que me está viendo un rompimiento financiero, donde quiera que tú te encuentres. Los que nos ven desde Escárcega, los que nos ven en Campeche, cada líder, cada pastor, discípulo, cada apóstol, profeta, yo declaro un rompimiento por el poder de la sangre de Jesús. Declaro que toda enfermedad te suelta tu casa, suelta mi casa, suelta nuestros hijos. Yo declaro que todo espíritu de muerte se seca por el poder de la sangre. Esa sangre la reclamamos ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaramos la sangre de Jesús sobre esta generación que le cuesta creer más en Dios, sobre esta generación que le cuesta acercarse a Dios. Toda dolencia en el corazón, toda falta de perdón, toda idolatría hacia ti mismo, toda idolatría hacia otro hombre, hacia una secta, toda idolatría personal, todo espíritu de muerte, todo espíritu de confusión, yo declaro que te suelta en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Hoy invocamos al Espíritu Santo, al Espíritu de vida, pues su palabra establece que nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu Santo, que conoce, sabe lo que nos conviene. Él nos ayudará, dice su palabra. Él nos guiará a pedir como conviene. Por eso esta tarde, noche, yo declaro fuego del Espíritu Santo, quemando cadenas, quemando ataduras, quemando palabras de juicio. Escúchame bien, palabras de juicio que se levantan contra esta generación para robar, matar y destruir. Jesús dijo en el Evangelio, Juan 10:10, el enemigo ha venido a robar, a matar y a destruir. Si tú ignoras que el enemigo vino a robar, matar y destruir, vas a vivir como una sociedad comúnmente vive, conforme a lo que está pasando. Todo es normal, todo es bueno, todo lo que venga. La Biblia dice que tenemos que analizar todo lo que dice ser de Dios y ponerlo a prueba, porque el Espíritu que lo conoce nos ayudará a través del discernimiento. Por eso yo declaro sobre ti, declaro sobre tu casa, declaro sobre tu familia, declaro sobre tus negocios, declaro sobre tus finanzas. Como te dije al principio, vamos a declarar una palabra de bendición, una palabra que traiga vida sobre cada persona que esté viendo este programa. No importa cómo te llames, no importa lo que tú hayas hecho. Yo te quiero hablar de algo así muy rápidamente, pero que necesariamente tengo que decirte esta noche de lunes. Propósito. Propósito es el motivo por el cual alguien o algo fue creado. Te lo voy a repetir. Propósito es el motivo por el cual alguien o algo fue creado. Dios te creó. Muchos dicen que Dios nos creó para adorar solamente. Pero Génesis 1:26 dice que Dios había creado el cielo, creó, separó las aguas, la luz de las tinieblas, la oscuridad, le puso límite al mar. Y en Génesis 1:26, nuestro Dios, mi Dios, tu Dios que te ha defendido de toda calamidad, de toda plaga y de toda persecución del enemigo,
dijo en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga señorío sobre las aves de los cielos, sobre los peces de los mares, gobierne desde un punto de autoridad, de diseño. El motivo por el cual tú estás en la tierra no es para andar de corazón en corazón, no es para hacerte millonario. El motivo por el cual tú y yo estamos sobre esta tierra es para ser bendición, para tomar autoridad. Dice su palabra que en Mateo 11:5, que los discípulos de Juan el Bautista fueron a preguntar a Jesús si él era el que había de venir o iban a esperar a alguno más. A la vida del profeta Juan el Bautista había llegado la duda porque estaba en la cárcel. Herodes lo había mandado encerrar a causa de una mujer, a causa de una persecución. A causa de esa persecución le cortaron la cabeza. Pero Jesús dijo en ese momento, con una palabra empezó a sanar. Por eso yo te digo esta tarde, noche, toma la palabra. Empieza a vivir la palabra, empieza a creer la palabra, porque hay algo que siempre yo te voy a estar repitiendo. Para el que cree, todo le es posible. Si tú crees que Dios puede hacer las cosas a tu favor, sucederán. Todas las personas que Jesús se topó, ¿crees que puedo hacerlo? Le preguntaba. Sí, creo. Jesús le decía, vete y como crees que te sea hecho. Por eso yo hoy declaro sobre ti. Declaro que nada podrá parar el avance del reino de los cielos. Declaro que tu casa, declaro que todo lo que tú estés pasando te va a soltar. Todo espíritu de confusión, todo espíritu de persecución, todo lo que el enemigo haya levantado para robarte, matarte y destruirte, hoy te tiene que soltar. Todo lo que esté trayendo a nuestras vidas muerte espiritual, hoy declaramos que se seca por el poder de la sangre de Jesús. Hoy declaramos vida donde había muerte. Su palabra establece, y yo levanto un vallado en esta generación, un vallado de ángeles. Declaro que ángeles vienen a nuestro favor, porque su palabra establece que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros y nos defiende, alrededor de los que le temen y nos defiende. Hoy yo quiero declarar una palabra sobre la vida de unas personas que nos pidieron oración. Hoy queremos declarar, poniéndonos de acuerdo con su palabra, que dice que todo lo que nosotros pidamos en oración creyendo sucederá y lo vamos a recibir. Por eso tú que hiciste esta petición, ponte de acuerdo conmigo en el espíritu, ponte de acuerdo conmigo y su palabra por sobre todas las cosas. Ponte de acuerdo y cree, porque como crees, todo espíritu de duda te suelta, todo espíritu de incredulidad te suelta, todo género de incredulidad que no te permite avanzar, que no te permite caminar sobre las aguas. A Pedro hay unos que dicen que le faltó fe, otros dicen que tuvo miedo, otros dicen que fue cobarde, pero Pedro fue el único que se atrevió a caminar sobre las aguas cuando Jesús le dijo, ven y camina. Una ley natural iba a ser quebrantada por una ley sobrenatural. El Mesías caminando sobre las aguas. Ellos primero dijeron un fantasma, se espantaron, empezaron a dudar, empezaron a no creer, pero Pedro fue el que dijo, si tú eres maestro, si tú eres Jesús, haz y manda que yo camine sobre las aguas. Por eso yo declaro sobre tu casa y Jesús te dice esta noche, como nos ha dicho cada día de nuestras vidas, adelante, camina, da el paso, las aguas no te van a tragar, porque está escrito desde los profetas antiguos, aunque pases por las aguas no te ahogarás, la llama no va a arder en ti. Nada de lo que sea preparado para destruirte. La palabra establece que ninguna arma forjada prevalecerá contra los hijos de Dios. Yo quiero orar por la vida de Mauricio Pérez. Hoy declaro que todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo que venga de generaciones, todo que venga por palabras, aún la misericordia de Dios la aplicamos sobre la vida de Mauricio. Hoy declaramos que toda calentura, toda dolencia en su cuerpo se seca por el poder de la sangre de Jesús de Nazaret. Oh, desatamos fuego del Espíritu Santo sobre la vida de Mauricio. Declaramos sobre la vida de Nereo Huerta
Hoy declaramos que toda palabra, todo diagnóstico médico, toda palabra de hombre, toda palabra aún de incredulidad, aún misma por su propia boca, hoy se seca. Todo lo que haya declarado para en contra de su vida, hoy declaramos que se seca. Hoy declaramos que no tiene poder, que no tiene autoridad y que no tiene legalidad en nuestras vidas. Para que opere en la tierra, el enemigo necesita un cuerpo físico. Hoy declaro vida en estas dos peticiones. Hoy declaro que toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, toda dolencia, si su palabra establece en Isaías que por las llagas, por la sangre de Jesús nosotros fuimos sanados. El castigo de nuestra paz fue sobre Jesús y por sus llagas fuimos curados. Ese tiempo presente hoy lo declaro sobre ti. Hoy declaro que te suelta toda enfermedad, todo espíritu de enfermedad, todo lo que está robando. Yo quiero orar también por toda la gente que está sufriendo a causa de la enfermedad del COVID-19. Hay unos que creen, hay otros que no creen, pero yo te digo esto, no se trata de que yo te cite tantos textos bíblicos para decirte que no es real. Se trata de que nosotros aprendamos a vivir con sabiduría, que aprendamos a vivir confiando en Dios, pero sin tentarle, sin caer en cosas que nosotros creemos que nos parecen buenas. Por eso yo declaro sobre cada familia que ha experimentado el dolor y la pérdida de un familiar, declaro restauración. Declaro que todo lo que te esté agobiando, declaro que no habrá palabras que se pueda levantar y permanecer contra tu vida. Hoy declaro que tú abres tus ojos, que Dios abre tus ojos, así como aquel día lo hizo el servidor de Eliseo. Fueron a perseguir al profeta Eliseo, dice su palabra, porque los sirios sabían que había un hombre de Dios que cada vez que ellos planeaban destruir al pueblo de Israel, él les decía, no vayan, o les decía, vayan. Entonces llegó hasta los oídos de los sirios que había un hombre de Dios que tenía la revelación de todos sus movimientos, todo lo que ellos iban a hacer, todo lo que ellos iban a planear, ya ese hombre Dios se lo había revelado. Por eso yo te quiero decir esta noche, tenemos que aprender y esforzarnos por buscarle. Tenemos que aprender a permanecer, a vivir bien delante de esta generación complicada. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Tenemos que aprender a permanecer en Él y en su palabra. Hoy yo declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que ninguna arma forjada va a prevalecer contra nosotros. Hoy declaro sobre cada iglesia que está pasando una situación económica difícil, declaro sabiduría de lo alto, pues su palabra establece que si nosotros necesitamos sabiduría, se la pidamos a Dios, que Él la da sin reproche, Él la da sin echarla en cara. Hoy quiero bendecir a cada nación que va a escuchar este mensaje. México empezando, que es mi país. Cada estado de México yo lo bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Cada persona que ha estado luchando porque no ha podido experimentar un nuevo nacimiento que es cada día, hoy yo declaro sobre la vida de cada persona que está peleando esa buena batalla, sabiduría de lo alto. Un tiempo tú te esfuerzas, un tiempo tú buscas, un tiempo tú te levantas, un tiempo te determinas, un tiempo tú declaras, un tiempo tú crees, pero de buenas a primeras dejas o dejaste o dejamos de creer porque no experimentamos un nuevo nacimiento. Hoy yo declaro, así como su palabra dice, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Hay libertad. Por eso vamos a ponernos de acuerdo esta noche y vamos a declarar que el Espíritu Santo empieza a traer libertad sobre México, sobre cada país que está pasando una situación económica de salud difícil y complicada. Hoy yo declaro sabiduría de lo alto, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que tu palabra dice que tú no nos vas a avergonzar, que la confianza que hemos puesta en ti es una confianza muy buena, una confianza especial en tu palabra. Yo quiero bendecir a cada persona que está viendo este programa. Quiero declarar sanidad en tu cuerpo. Quiero declarar sanidad en tu mente. Donde quiera que tú me estés viendo, yo desato una palabra de vida. Yo desato una palabra de poder. Desato la sangre de Jesús sobre tu casa.
Desato la sangre de Jesús sobre tu ministerio. Desato la sangre de Jesús sobre cada persona que esté pasando enfermedad, hambre, pobreza, escasez en su casa. Confía. Confía porque su palabra dice que el que confía en Dios no será avergonzado, no será decepcionado. El que confía en su palabra encontrará paz. Por eso yo te digo hoy, descansa. Aún hay personas que están luchando con situaciones personales en lo secreto. Yo declaro sobre ti que hoy se rompen cadenas. Declaro sobre ti que aquel que dijo nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te va a abandonar. Hoy declaro que todo espíritu, escúchame bien, todo espíritu de religiosidad se seque en el nombre poderoso de Jesús. Y tal vez tú te preguntes por qué oramos contra el espíritu de religiosidad. Porque el espíritu de religiosidad es el que engaña a mucha gente, mucho pueblo de Dios, porque es un espíritu de falsedad, un espíritu de apariencia, es un espíritu que aparenta pero no lo es. A veces nos hemos preguntado, ¿será que hay personas que practican la brujería, que practican la santa muerte, la magia negra, la magia aunque dicen que es buena, blanca? ¿Será que no se dan cuenta de lo que están practicando? Eso es producto de una mente cautiva. Por eso esta noche yo te digo, tenemos que orar por esas personas porque después de esto, yo quiero decirte, imagínate, un día de esto vas a despertar o a lo mejor ya no vamos a despertar. Tendremos que darle la cara a nuestro Dios. Tenemos que estar frente a Él y tenemos que darle cuentas como dice su palabra. ¿Y qué le vamos a decir? Señor, yo prediqué tu palabra. Yo no falté a la iglesia. Señor, yo vivía una vida doble, vivía una vida de apariencias. ¿Sabes cuánta gente quiere cambiar? Y yo te tengo que desatar esta palabra en esta noche en el nombre poderoso de Jesús, porque mientras yo meditaba por esta palabra, Dios me hacía sentir esto. Cuánta gente tratando de cambiar, pero cuánta gente creyendo lo imposible. Creyendo lo imposible no porque lo sea, creyendo lo imposible porque se ha vivido una vida no de acuerdo a Dios, una vida de hábitos incorrectos, una vida contraria a lo que Dios está hablando o por el cual Dios nos creó y nos dio ese propósito. ¿Cuántas palabras la gente dice yo no puedo? Es que Él sí puede. Y sobre todo, ¿por qué te hablaba del espíritu de religiosidad? Porque hay gente que se ha levantado. El apóstol Juan en sus cartas dice, hijitos míos, les digo esto, que ya se han levantado muchos anticristos. Y los anticristos son todos los que se oponen a lo que es de Cristo, a la voluntad de Dios. Y dice el apóstol Juan, muchos han salido y andan por todas las naciones. Hombres que tal vez te van a hacer creer y sentir que tú no puedes buscar de Dios. Pero yo te digo esta noche, sí se puede. La comunión entre Dios y tú es personal. La relación es personal. No creas que no se puede. No creas que Dios no puede hacer las cosas. No creas que Dios no tiene el poder para cambiarte. David dijo, con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Tú tienes que levantar tu voz, tú tienes que aprender a creer que Dios tiene el poder y la autoridad y que nada de lo que sucede en la tierra está fuera de control, porque incluso tú puedes dudar de tu fe. Hay una palabra escrita en la Biblia que se ha malinterpretado o solamente se ha leído que dice, pero Pablo profetizando a través del Espíritu Santo dice, el apóstol Pablo dice, profetizando a través del Espíritu Santo, él dice, pero acontecerá que en los últimos días, en los últimos tiempos, habrá hombres que van a amarse a sí mismos, habrá hombres que van a creer que ellos merecen la honra, la gloria, la alabanza y no Dios. Por eso yo hoy te digo esta noche, rompe esas cadenas. Rompe esas ataduras. Yo declaro que tu casa empieza a despertarse. Declaro que cada familia, esta colonia, hay algo que Dios ha hablado en nuestras vidas y hay algo que Dios ha hablado especialmente en mi corazón. ¿Y sabes qué es? Que cuando nosotros hemos llegado o llegamos a establecernos a un lugar, las cosas cambian. La atmósfera cambia. La ciudad cambia.
la colonia cambia, la gente empieza a ver cambios, empieza a derramarse el Espíritu de Dios, empieza a ver cambios y transformación. Dice, mira, esa colonia estaba, cuando yo llegué a Campeche a vivir esta colonia, era una colonia problemática, una colonia donde al lado de mi casa vivían alcohólicos, drogadictos, rompían botellas de cerveza en la calle, se estaban peleando, las patrullas no paraban cada día de la semana. Empezamos a orar y empezamos a llevarnos con la gente, empezamos a declarar, y créeme que esta colonia ha cambiado mucho. Escárcega, cuando llegamos a esa avenida Héctor Pérez Martínez, empezó a cambiar ese lugar vacío, empezó a transformarse, empezó a haber vida, porque su palabra dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. Tú tienes que creer por tu casa, tú no tienes que creerle a las voces de tu mente, a las voces de tu carne, a las voces que vienen de fuera, que te dicen tú no vas a poder, que te quieren mirar del hombro para abajo. Yo te digo algo, ya te lo dije, te lo voy a leer para que veas. Porque yo te lo dije, pero te lo voy a leer, porque quiero que esta palabra se aterrice y esta palabra sea una rema para tu vida, sea una rema en tu vida, sea una rema en tu ministerio, en tu casa, en todo lo que tú emprendas. Escucha esto, Génesis 1:26, y dice así, Génesis 1:26. Mira esta palabra, Génesis 1:26. Al ver Dios tal belleza, ¿cuál tal belleza? Todo lo que él había creado, el poder creador que él formó a través de emitir sus palabras. Y dijo Dios, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros. Y aquí viene de lo que te estoy hablando, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo. ¿Que domine a quién? A las aves de los cielos y a los peces del mar, a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Fue así como Dios creó al ser humano tal y como es Dios. Lo creó a su semejanza, creó al hombre y creó a la mujer. Así te creó Dios. Así te creó Dios. Por eso Dios está clamando. Hay gente que dice Dios no es real. Hay gente que dice yo desde chavito escuché que Dios venía y no viene, no termina de llegar. Pero sabes una cosa, dice la Biblia que se ha detenido la verdad con injusticia. Se ha detenido la verdad porque hay corazones que han creído o están pensando que no va a avanzar si ellos no hacen algo. Pero yo te digo esta noche, esta tarde, noche, desde la ciudad de Campeche, cree, porque para el que cree todo es posible. Por ahí nos piden petición igual y yo quiero desatar una palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a través de este programa de Tabernáculo y en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Paz, pido paz, pedimos paz y pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento sobre cada familia que ha perdido un ser querido, sobre cada familia que no se ha podido despedir. Sobre cada familia declaro el espíritu de paz de parte de nuestro Dios. Declaro el espíritu de paz que solo nuestro Dios sabe dar. Sobre cada familia que ha perdido un ser querido. A lo mejor perdieron a su padre, a su mamá, a su hermano, incluso a un hijo. Yo declaro sobre cada familia sabiduría. Declaro pronto consuelo. Declaro paz. Recordemos que dice su palabra que la muerte es tan fuerte como el amor. O el amor es tan fuerte como la muerte. Tal vez yo no te voy a decir lo siento porque yo no te conozco. Yo tengo que ser sincero contigo. Yo tengo que hablarte tal cual las cosas son. Yo tengo que decirte lo que Dios ha mandado. Dios dice, y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Lo único que tiene el poder de romper las cadenas es la verdad del evangelio, las buenas nuevas, las noticias del reino. Por eso yo te digo esto, tú puedes brincar, yo puedo brincar. Yo puedo llorar, yo puedo gritar, yo puedo clamar, yo puedo pedir, pero si mi corazón no experimenta un rompimiento, un nuevo nacimiento, no va a suceder absolutamente nada. Por eso yo te digo esta noche, declaro sobre ti que tu corazón se quebranta por el poder del Espíritu Santo. Declaro un fuego especial del Espíritu Santo sobre toda tu persona, sobre toda tu identidad. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda palabra que te hayan hablado, escúchame bien, te voy a desatar esta palabra. Toda palabra contraria que te hayan hablado, incluso si fue un líder de tu iglesia, bendícelo. Toda palabra que te hayan hablado,
porque hay poder en la lengua. Aún te la haya hablado quien quiera que haya sido, hoy declaro que se sequen los aires. Aún haya sido 20 años atrás, 10 años atrás, 5 años atrás, toda palabra de maldición se seque en nuestras vidas por el poder de la sangre de Jesús. Hoy yo lo declaro. Por eso yo te digo, cree. Cree como aquella mujer que tuvo 12 años el flujo de sangre. Esa mujer dijo, si tan solo yo me acerco y toco a Jesús, seré sana. Ella pensó, actuó y recibió su milagro. Por eso yo te digo esta noche, hoy yo quiero bendecir igual de esta manera a la nieta de la hermana Esperanza de Campeche, que hoy cumple años, hasta Reynosa, Tamaulipas. Yo no la conozco, pero hay un Dios que creó a un hombre, dice su palabra en Génesis 1:26, a su imagen, lo creó semejante a él. Creó al hombre y creó a la mujer. Hoy yo declaro sobre la vida de la niña, hoy cumple 4 años. Y si está en esta tierra es porque Dios tiene un plan y un propósito por el cual fue creada. Hoy declaro bendición sobre ella. Hoy declaro que aún lo que el enemigo había planeado para robarle su infancia, escúcheme bien, para robarle su infancia, Jesús tenía algo que él podía discernir a través de la presencia y el Espíritu de Dios que estaba sobre él. Todo lo que él necesitaba saber de un cuadro personal. Cuando aquel hombre que no podían echar el demonio fuera sus discípulos, Jesús le preguntó a su padre, ¿desde cuándo le sucede? El papá respondió, desde que era niño. Jesús dijo inmediatamente, vámonos a la infancia. Por eso yo declaro sobre la nieta de la hermana Esperanza, hasta Reynosa, Tamaulipas, vida, favor y gracia en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Declaro que hay bendición sobre ella. Declaro que hay bendición sobre su casa. Declaro que hay bendición sobre su madre. Declaro que hay bendición en su familia, sobre su padre. Todo lo que había sido orquestado por parte del enemigo para robar, matar y destruir es desechado y es cubierto. Hoy invocamos la sangre de Jesús. Hoy invocamos lo sobrenatural del Dios del cielo. Tú que me conoces, tú que ves este programa, tú sabes que hay un Dios real, tú sabes que hay un Dios que está vivo. Nosotros cantamos y sabemos que al Dios que le servimos está vivo. Porque Él no es un Dios de muertos. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él no es un Dios de muertos. Él es un Dios de vivos. Él es tu Dios y es mi Dios. Por eso yo te digo esta noche, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú toques con tus manos, escucha esta palabra, créelo. Yo desato esta palabra sobre tu corazón. Yo la desato en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Todo lo que tú toques con tus manos va a prosperar en el nombre poderoso de Jesús. Y aún te hayan hecho algún trabajo de brujería, aún alguien te haya maldecido, aún alguien te haya maldecido, aún alguien haya levantado una palabra de juicio contra ti para que no prosperes, hoy declaro que toda palabra de maldición, toda palabra de gula, toda palabra de murmuración, toda palabra de sequía, toda palabra de muerte, toda palabra de hechicería, toda palabra, todo amarre hoy se seca porque nuestro Dios es más poderoso que todos los dioses. Hoy declara conmigo, Yahweh, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy que se le apareció a Moisés, hoy toma el control de mi casa. Yo no sé tú, pero yo estoy declarando cielos abiertos a mi favor, porque Proverbios 18:21 dice, el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. El que habla, el que declara, el que cree, el que profetiza. Yo profetizo sobre tu casa un rompimiento. Yo profetizo que toda enfermedad no te va a tocar, toda enfermedad se va a secar en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Toda palabra de juicio que se lanzó contra ti, contra tus hijos, aun cuando dormíamos, mientras dormíamos, escucha esta palabra, mientras dormíamos, hay un principio bíblico que dice la Escritura, Jesús puso un ejemplo. ¿A qué compararé el reino de los cielos? Lo compararé a un hombre que tenía un campo y mientras ese hombre dormía vino su enemigo y plantó una semilla de cizaña en su campo mientras ese hombre dormía. Hoy yo declaro que mientras tú dormías se habían levantado palabras contra tus hijos, palabras contra
contra mis hijos, contra tu matrimonio y mi matrimonio. Pero yo hoy declaro que hoy se nulifica por el poder de la sangre de Jesús. Hay un decreto en la cruz. El decreto de la cruz hoy yo lo hago vivo sobre ti, sobre mí. El decreto de la cruz se llama Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cordero que fue sacrificado y lastimado desde antes de la creación del mundo. Ese cordero inmolado se llama Jesús de Nazaret. Él pagó en la cruz y el decreto fue consumado es. Ese decreto en los aires, ese decreto en los cielos, hoy yo lo declaro vivo. Y doy gracias a mi Dios por la oportunidad que nos da, porque no lo hacemos porque seamos muy buenos, no lo hacemos porque nosotros creamos que nosotros somos solamente especiales. Nosotros creemos que Dios tiene el poder para cambiar, creemos en el poder de la perseverancia, creemos en el poder del ahora, porque sabemos que al Dios que le servimos es un Dios que restaura matrimonios como lo hizo con el mío, que limpió mi mente de la falta de perdón, que sanó mi corazón de la falta de perdón y de todo espíritu de amargura. Por eso yo hoy quiero declarar, escúchame, tengo una palabra más sobre cada mujer, sobre cada hombre incluso, que esté peleando con el pecado. Hay cosas, dice su palabra, que hay caminos que a nosotros los hombres nos parecen buenos, pero su fin es de muerte. Por eso yo quiero hablar una palabra de vida y de bien sobre cada mujer que se está hundiendo en el pecado de la idolatría, el adulterio, que está hundiéndose en la sensualidad. Escúchame bien, en la sensualidad. Dios te puso un nombre, Dios te dio una identidad de hija, Dios te creó con un propósito. Fuera de ese propósito, vamos a darnos cuenta que solamente va a quedar lo que hoy se está viendo en día. Va a haber una generación que se está corrompiendo día a día. Va a haber pensamientos de conformismo. Va a haber pensamientos de duda, pensamientos de división, pensamientos de que yo tengo derecho a casarme con otro hombre y eso es normal. Yo quiero bendecir. Es más, yo predicaba hace un tiempo esta palabra y hoy te la quiero recordar, tú que me estás mirando, tú que estás viendo este programa de Tabernáculo. Escúchame. Hay gente que dice, la Biblia dice, mira esto, te lo quiero marcar mucho en tu corazón. La Biblia dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. No es cierto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Dios aborrece al pecado. Pero la Biblia nunca dice, la Biblia nunca establece que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Esa es una frase que se ha compuesto. Por eso yo te digo esta tarde, noche, acércate a Dios y Él se acercará. Acércate a Dios y Él se acercará. Yo quiero orar también esta noche. Hay mucho por qué pedir. Pero hay una palabra en mi corazón que dice que no nos tenemos que cansar de hacer el bien. Ciertamente Pablo experimentaba, el apóstol, un cansancio en su humanidad débil y frágil como la que yo puedo tener y tú puedes tener, pero él dijo ese día, aunque mi cuerpo frágil se va desgastando, mi espíritu va cobrando fuerzas, aún más fuerzas. Yo declaro fuerzas de búfalo sobre ti y sobre mí, fuerzas nuevas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Escúchame esta palabra, te voy a desatar y activar esta palabra. ¿Sabes por qué te está costando orar? ¿Sabes por qué te está costando interceder? ¿Sabes por qué te está costando adorar? Y en cambio te has dejado llevar de falsas doctrinas, falsos vientos de doctrinas, dice el apóstol Pablo. Y no es que haya dos, sino es que hay hombres que han creado otra doctrina que no es la de Jesús de Nazaret, el cristianismo. Porque hay mucha distracción en el pueblo de Dios. Nos hemos distraído, y te digo, nos hemos distraído porque nosotros hemos aprendido a detectar cuando tenemos que parar y dejar de hacer algo que no es conveniente. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Por eso yo hoy oro en el nombre poderoso de Jesús por cada persona que ha perdido su relación con Dios. Por cada persona que ha dejado de orar o simplemente, escucha esta palabra, cree que cometió un error y Dios ya no lo escucha. Por ahí escuché a un hombre de Dios decir esto y te lo quiero compartir porque sé que va a ser una bendición para tu vida. Tú que me estás oyendo esta noche. ¿Cómo opera el enemigo con el pecado? ¿Cómo opera el enemigo? ¿Cuál es la manera de operar en contra de los hijos de Dios? En contra tuya y en contra mía. Él nos seduce.
nos hace caer, nos mete en la tentación y nos hace pecar. Y después de eso te bombardea a la mente, te dice dónde vas a ir, tú eres un hipócrita, Dios no te va a perdonar, pero tú tienes que conocer, escucha, dijimos que la palabra de Dios en Hebreos dice que es eficaz y más cortante que una espada de dos filos, discierne quiere decir que ella hace la separación entre lo bueno y lo malo, redarguye, te hace ver lo que es correcto y lo que es incorrecto. Tú tienes que aprender, escúchame, a hablar por medio del poder de la palabra y decirle no es cierto, porque su palabra dice que si yo me acerco a él confiadamente, él se acerca a mí y que al que va a él, él no lo echa fuera. El enemigo inmediatamente después de que le fallaste o le fallamos a Dios, te hace creer que Dios no te va a perdonar, que Dios no te va a oír, que Dios no te va a amar, que Dios no te va a aceptar, pero es mentira porque su palabra dice, escúchalo bien, su palabra dice, el que viene a mí yo no lo echo fuera. Si tú vas con un corazón, eso sí, arrepentido, humillado, triste, contrito, hecho pedazos, Él es el creador, Él te creó, Él tiene tu diseño y tiene mi diseño, Él tiene el poder para cambiar la vida de cualquier persona. Si no fuera así, yo no te estaría hablando esta noche. Él nos perdona y yo le doy gracias a Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret por mi casa, por mis hijos, por mi esposa, por mi empresa, por mi vida, por todo lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo. Pero escucha esta palabra, no va a ser fácil porque la palabra dice, mas el que persevera hasta el fin, y esa palabra trae una demanda de perseverancia. Tienes que perseverar aunque te hagan lo que te hagan, aunque digan lo que digan, aunque te lastimen, aunque murmuren, aunque critiquen, aunque tú falles, incluso aunque te duelan cosas, tú tienes que perseverar. Yo doy gracias a Dios por esas palabras que estableció sobre mi casa y declaro en el nombre poderoso de Jesús que Él nunca me va a dejar, que nunca me va a desamparar. Mientras yo confíe en Él, como Él me habló un día, Él hará cosas grandes en mi casa. Hoy yo quiero bendecir al matrimonio hasta Escárcega de la pastora Ciesla. Yo declaro sobre ellos espíritu de sabiduría y revelación. Hoy escuchaba una palabra que dice así, más bien leía, el que encuentra esposa ha encontrado gracia de parte de Dios. Es una palabra muy citada, pero que a veces también nos cuesta creer. El matrimonio aparentemente es fácil porque se ha dado allá afuera de que nos dejamos llevar por un gusto y no por algo que realmente nosotros anhelemos de corazón. La palabra amor, que también está muy distorsionada en esta generación. Amor no es deseo, amor no es atracción, amor no es sexo, amor no es lo que a mí me gusta. Amor es esforzarnos por entregar así como Jesús lo hizo. La mayor prueba de amor la entregó Jesús en la cruz cuando Él se entregó por ti, se entregó por mí. Él no dudó ni un solo instante en hacerlo. Él no dudó ni un solo momento en decir no lo voy a hacer, porque Él fue enviado a la tierra para morir por ti y por mí. Su palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Yo bendigo ese matrimonio. Yo bendigo a cada matrimonio. Incluso yo bendigo a cada pastor, a cada matrimonio pastoral que está pasando situaciones difíciles. Yo bendigo a cada mujer. Le pido a nuestro Dios y Padre que le dé sabiduría de lo alto. Sabes, yo te quiero compartir este testimonio rápido. Hace años atrás, mi esposa me compartía o me decía, fíjate que mi líder me decía esto y esto. Y yo entendía y me daba cuenta que eso no eran principios de acuerdo al corazón de Dios, porque los principios que son de Dios nunca quebrantan su palabra. Por eso se dice por ahí que todo lo que va en contra de la palabra de Dios no puede ser de Dios. Si tu líder te dice, mujer, no le obedezcas a tu esposo, exígele, engáñalo, miénteles, agárrale el dinero de la cartera sin que él se dé cuenta, pídele que engaña. Eso no viene de parte de Dios y por eso no va a haber un matrimonio que va a fluir, un matrimonio que va a ser bendecido. Recuerda, la Biblia dice, y este dicho ha causado también mucha controversia en el pueblo de Dios, y te lo tengo que decir, la Biblia dice que la bendición desciende por la cabeza
y la cabeza es el marido. La Biblia dice que la mujer tiene que estar sujeta primeramente a su marido, pero desafortunadamente se ha distorsionado mucho porque también yo lo viví como matrimonio, que hay esa parte que le confiamos más a la gente de fuera que a nuestro propio esposo o a nuestra propia esposa. Nosotros buscamos en el hombre solo lo que nuestro Dios o solo lo que Dios te puede dar. Hoy yo te digo esto, mujer, pelea por tu casa, ora por tu marido, declara una palabra, cambia tus palabras y va a cambiar tu atmósfera. Empieza a declarar, yo declaro que mi esposo no es terco, no declares que es terco, no declares que no va a hacer caso, no declares que no va a cambiar, tú declaras va a cambiar, mi esposo va a cambiar, mi esposo es un hombre que le va a servir a Dios. Recuerda la palabra que te dije hace un momento, recuerda la palabra que te dije, que demanda perseverancia, y la perseverancia tiene que ver con que tú no te desanimes porque solamente no ves. ¿Sabes cuántas veces fue el siervo del profeta Elías a ver si iba a llover o no iba a llover por causa de la palabra que él había activado? A la séptima vez, no a la primera, a la séptima vez dijo el siervo del profeta Elías, veo como la palma de una mano que sube del mar. Elías dijo, ve y corre y dile a Acab que se prepare. Por eso yo desato esa palabra sobre tu casa hoy en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cree y persevera, no solo porque tú ores una vez, mírame, por tu casa, por tus hijos, por tu hija, por tu hijo, tu esposo, esposa, madre, hijo, no solo una vez va a suceder. Tienes que, aunque tú no veas, persevera. Yo creo que mi esposo va a cambiar. Estoy hablando por los matrimonios. Yo creo que mi esposa va a cambiar. Yo creo que va a cambiar. Sabemos que no es fácil, pero dice la Biblia que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Por eso yo hoy declaro sobre ti, declaro sobre tu casa, espíritu de sabiduría como el cual hubo en el apóstol Pablo. Declaro el espíritu de sabiduría como el cual hubo en el Señor Jesucristo, que hoy está intercediendo a la derecha de Dios. Declaro que nada nos va a parar. Declaro fuerzas nuevas. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús por toda la gente que está viendo este programa. Yo declaro que se desatan de repente sobre ellos. ¿Qué es un de repente? Un de repente no solo es una palabra que se pronuncia fácil. Un de repente es algo que tú esperas de parte de Dios y de repente se te olvidó y lo recibiste. De repente, declaro de repente de Dios sobre tu casa. Declaro de repente de Dios conforme a tu compromiso para con Dios. Sirve, porque la Biblia dice que para eso fuimos creados igual, para ejercer el poder de Dios en esta generación, para traer lo sobrenatural de Dios a esta generación. Por eso yo te quiero decir esta noche, yo bendigo tu casa, bendigo tu ministerio. Tú que me estás mirando, aún toda palabra que se levante contra ti, contra mí, créelo, no va a prevalecer, no va a permanecer. Aunque haya días que te sientas débil, no estamos exentos de no sentir debilidad, de no sentir cansancio o agotamiento, pero esos días son en los que tú y yo debemos de declarar tal cual como lo hizo el apóstol Pablo. Entonces más bien voy a descansar en mi debilidad porque el poder de Dios se va a manifestar en mi vida. El poder de Dios se va a manifestar a través de mi debilidad. Él me va a dar fuerzas nuevas, porque si yo estoy lleno de sí mismo, de mí mismo, ¿cuándo voy a clamar? ¿Cuándo voy a pedirle a Dios? ¿Cuándo voy a pedir? ¿Cuándo voy a pedir algo a mi Dios? Y recuerda, Él es mi Padre. Él es mi Padre, Él es tu Padre. Tenemos un Padre que está gobernando a través de su palabra. No tengo que decirte esto. Tengo que llevarte al terreno de la verdad y de la realidad más alta que puede existir. Dios está en el trono de la gracia, sufriendo. Y te digo sufriendo, de repente puede haber alguien que diga, oiga, pero ¿por qué dice que sufriendo si Él es Dios? Escucha,
Te voy a llevar a ese terreno de la conciencia. Dice que nosotros somos semejantes a Él. Y Primera de Tesalonicenses 5:23, el apóstol Pablo dice, Primera de Tesalonicenses 5:23, que debemos de guardar nuestro espíritu, alma y cuerpo irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios tiene esa alma. Él sufre cuando sus hijos se pierden y mueren. Yo compartí esto hace tiempo en mi casa de paz, antes de seguir orando por otras personas, por otras peticiones. Yo compartía esto en una reunión de casa de paz en Campeche. Hubo un hombre en el ministerio del Rey Jesús, un profeta, que tuvo una visión. Una visión se puede tener en sueños. Ese hombre tuvo una visión y en esa visión el Espíritu de Dios lo llevó al espacio exterior. En esa visión que él tuvo, él podía ver cómo segundo a segundo habían almas que salían disparadas de la tierra. Así, mira, segundo a segundo, minuto a minuto, habían almas que estaban pasando a una eternidad sin Dios. Y yo te lanzo esta pregunta y me hago esta pregunta. ¿Crees que es justo que mucha gente muera sin conocer el evangelio, las buenas noticias, y no una religión? ¿Crees que es justo que mucha gente esté muriendo solo porque yo hoy decidí o tú decidiste no continuar sirviéndole a Dios? Por eso yo te digo esta noche, levántate tú que duermes, despiértate. Dios te va a levantar, Dios te va a alumbrar, te va a dar una visión y te va a dar las fuerzas nuevas. Hoy yo quiero orar por la vida de otra persona de Campeche, por Brenda y su mamá, la señora Lourdes. Yo declaro sanidad. Hace días atrás ellos fueron diagnosticados con unos síntomas parecidos al COVID, pero hoy declaramos que no vas a morir, Brenda, tu mamá no vas a morir. Hoy declaro vida sobre ustedes y no vas a morir no porque yo lo esté diciendo, sino porque la palabra es viva, eficaz. Hoy declaro sobre ustedes vida, declaro sobre ti, Brenda, que vas a volver a tu Dios. Tú recuerdas cómo Dios habló a tu vida de una manera sobrenatural. Ese mismo Dios es del cual hoy estamos hablando. Él rompe cadenas, Él es milagroso, abre caminos. Él es tan poderoso y tan misericordioso que aun cuando nosotros no le reconocemos, Él permanece fiel. Por eso dice su palabra. Y escúchame, tú que me estás viendo igual, la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Él nunca falla. Él nunca falla. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que no va a hacer falta nada. Esta economía, se ha hablado de la economía. Declaramos que no va a hacer falta el pan. Declaramos que Dios va a proveer sabiduría de lo alto para administrarnos. Hay algo de lo cual yo siempre hablo. Casi vamos a ir cerrando este tabernáculo desde Campeche. Pero no me quiero ir sin hablar de esta palabra. La Biblia dice que tenemos que ser buenos mayordomos. Tenemos que tener buena mayordomía. Y ese es un principio de administración. Hay una frase que me ha gustado y yo la he compartido mucho. Y te la voy a compartir. Una frase secular. Quien no puede controlar sus emociones no podrá controlar sus finanzas. Te la voy a repetir. Quien no puede controlar sus emociones no podrá controlar sus finanzas. ¿Y sabes por qué? Recordemos que la Biblia dice, escucha este principio, todo lo que va contra la palabra de Dios no es de Dios. Dice la Biblia que todo aquel, escúchame esto, dice la Biblia que todo aquel que no provee para su propia casa es peor que un incrédulo. Escucha esa magnitud de la cual la Biblia describe a una persona que solamente se preocupa. Por eso yo digo, tenemos que llevar un equilibrio. Tenemos que proveer primero en casa y ayudar a los de fuera. Hay gente que yo he bendecido y que puede estar viendo esta transmisión. Yo declaro sobre ellos bendición. Lo hacemos y lo hemos hecho de corazón. Pero la Biblia dice, te lo recuerdo, ese principio de mayordomía. El que no provee para su propia casa viene siendo peor que un incrédulo. Hoy declaro que toda persona que está pasando escasez económica, Dios le va a poner ideas creativas. Voy a desatar antes de cerrar este tabernáculo ideas creativas. Voy a declarar sobre ti ideas creativas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.
Declaro que Dios va a poner sobre tu mente, sobre tu alma, mientras tú duermas esta noche. Va a poner pensamientos de bien y no de mal. Va a poner ideas creativas, ideas que van a hacerte revolucionar esta generación, que te van a dar poder financiero para poder llevar el evangelio, para hacer un testimonio vivo de que sí se puede y de que Dios es real. Hoy declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, declaro sobre cada persona vida. Declaro sobre ti bendición, declaro sobre tu casa que no va a hacer falta el pan. Confía, confía como aquella viuda la viuda aquella de Sarepta. Ya leíste esa parte en el libro de Reyes. El profeta, qué curioso, ¿verdad? ¿Cómo es el plan de Dios? El profeta Elías fue a pedirle comida a una viuda después de que él había profetizado que no iba a llover por 3 años y algunos meses sobre Israel. Ese mismo profeta llegó a la ciudad de Sidón de Sarepta y se encontró una viuda que estaba recogiendo leña porque Dios así le había mandado. Y esta palabra la activo sobre tu casa y sobre tu vida. Escúchame esta palabra para cerrar este tabernáculo. Quiero bendecirte con esta palabra. Dice su palabra que el profeta Elías caminó hasta ese lugar. Y cuando llegó a ese lugar se topó con esta viuda que recogía unas leñas y el profeta Elías habló con ella rápidamente y le preguntó si tenía pan para darle, comida para proveerle. La mujer le dijo al profeta Elías, solo tengo un poco de harina que he salido a buscar leña para cocinar para mi hijo y para mí, para dejarnos morir. El profeta Elías le dijo lo siguiente, bien has dicho, has de comer primero para mí y después para ti, para tus hijos. Esa mujer estaba recibiendo una palabra de un profeta de Dios, verdadero profeta de Dios que le había dado un mandato, dame de comer primero a mí y después come tú y tu hijo. Y dice su palabra que la harina no escaseó, que el aceite no menguó. Yo declaro sobre ti esa palabra, no va a menguar el aceite ni la harina, no va a escasear el pan en tu casa. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, como quiera que te llames, donde quiera que te encuentres, hagas lo que quiera que estés haciendo, aun si tú crees que Dios no te puede perdonar, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y declaro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret que esa palabra se hace una rema sobre ti. No va a hacer falta el pan, nadie te va a tocar, no tengas miedo a lo que el hombre pueda hacerte. Dice la Biblia, no temeré lo que el hombre pueda hacer, aunque me lancen palabras de maldad, palabras para destruirme, ellos verán a mi Dios como un poderoso gigante, porque al Dios que yo le sirvo declara y cree y entiende y comprende. Él no duerme, Él no descansa. Por eso dice su palabra, no duerme el que me cuida, no duerme el que cuida mi vida y mi casa, no duerme el que tiene el control de mi vida, no duerme en el cual yo he puesto mi confianza, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Te bendigo y bendigo mi casa. Declaro una palabra de bien para esta semana. Nos vemos el miércoles en la Casa de Paz en línea a las 19 horas. Pasado mañana estaremos desatando una palabra sobre tu casa. Estaremos aprovechando este espacio hasta el tiempo que Dios así lo permita y la autoridad lo establezca. Hoy declaramos en el nombre de Jesús bendición y le damos gracias a Dios por este tiempo y te doy gracias a ti que me prestaste esta hora de tu tiempo para escuchar este tabernáculo, para recibir una palabra. A lo mejor tú te identifiques con una palabra o tú empieces a experimentar algo de lo cual hablamos en este tabernáculo. Solamente agradécele a Él. Cuando eso suceda, permanece agradecido, porque la gratitud es lo que te va a abrir puertas. La gratitud primeramente a Dios y después a los hombres. Gracias a Dios, dile, gracias Dios por tu palabra. Gracias porque no ha fallado. Gracias porque tengo pan y agua. Gracias porque tengo salud con mis hijos. Gracias porque mis padres están vivos. Gracias porque tú me amaste primero, Dios. Gracias porque eres bueno, Señor, en toda la extensión de la palabra. Gracias por tener misericordia para conmigo y con los míos. Gracias, Señor, por cada hombre que has puesto en mi camino, que me ha enseñado cosas buenas y ha enseñado en mí a desarrollar paciencia y carácter. Gracias, Dios, porque ya no voy a preguntar por qué. Ahora voy a decir para qué. No voy a preguntar por qué me pasa esto a mí. Ahora voy a aprender a decir para qué. Algo tú me quieres enseñar, mi Dios. Tú me quieres enseñar algo poderoso, algo quieres que yo aprenda. Te doy gracias, mi Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendigo y bendigo tu casa y a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús y sellamos este tiempo con un amén, así sea.